Muy buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de los que estamos en este lugar. Es tan bueno poder reunirnos en la casa del Señor. Sabemos que Dios ha prometido estar todos los días de nuestra vida, en todo tiempo, en todo lugar. Podemos clamar a Él y Él nos va a responder. Clama a mí y yo te responderé. Pero qué bueno es que podamos convocarnos en un lugar donde quizás allí dejamos nuestras actividades diarias, nuestro lugar donde vivimos, para reunirnos en un solo espacio donde allí podemos aquietar nuestra mente, podemos allí aquietar nuestro corazón para poder oír a Dios. Amén. Sabemos de la necesidad de poder allí dedicar un tiempo, y qué precioso es saber que lo hacemos para poder oír la palabra de verdad, la palabra que nos va a acompañar, nos va a fortalecer y nos va también a dar la fe que necesitamos en este tiempo para vivir confiadamente en Dios. En el nombre de Jesús quisiera saludar también no solamente a los que estamos en este lugar, sino a todos aquellos que seguramente estén allí mirando y oyendo la transmisión a través de los distintos medios, que allí también la palabra de Dios, que no está limitada a un espacio. Dios está en todo lugar, allí también donde cada persona pueda estar oyendo, pueda sentir que la palabra de Dios todavía sigue siendo poderosa, sigue siendo viva, puede transformar nuestros corazones, puede cambiar nuestros pensamientos, de tal manera que podamos nosotros ahora deleitarnos en Dios, deleitarnos en su consejo, y cuanto más atesorarlo en nuestros corazones. Oramos al Señor en esta hora, pidiendo que la guía del Espíritu Santo, esa presencia que Él ha prometido que iba a enviar sobre todos aquellos que creen en Él, en esta hora cada uno de nosotros pedimos ese auxilio, no solamente para leer las Escrituras, no solamente para recordarla, sino también para que nos dé fuerza para ponerla en práctica diariamente. Padre Santo, te damos gracias porque en ti está la victoria. Tú no solamente allí venciste, allí en la cruz del Calvario, toda adversidad, entregaste tu vida y te levantaste victorioso. Por lo cual en esta hora también nosotros, en este día tan especial donde estaremos compartiendo el pan y el vino que representa tu cuerpo, que fue allí en sacrificio en la cruz del Calvario, fue entregado, te entregaste por cada uno de nosotros, ocupando nuestro lugar. También en esta hora el poder participar luego de este tiempo de lectura de la palabra, del vino que queremos, Señor, preparar nuestros corazones, no solamente tu palabra, podamos recibir esa fortaleza en nuestros corazones con plena disposición y con un corazón también niño, dispuestos a recibir tu verdad que permanece por los siglos de los siglos. En esta hora, que la palabra viva y siga obrando en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora compartir sobre el deseo de Dios. Dios quiere que crezcamos en la fe verdadera. Dios quiere que podamos avanzar, que ya podamos no solamente oír la palabra, sino que también podamos allí, los 5, desde el versículo 7 en adelante, lleva como título: ser pacientes y orar. Ser paciente y orar. Es algo que va a llevarnos a nosotros a conocer a Dios. Ser pacientes, confiar, esperar, tener realmente allí paciencia delante de Dios,
pero también mantener un espíritu de oración. Y esto nos dará como consecuencia una fe verdadera en nuestros corazones para ver el obrar de Dios en nuestra vida diaria. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Por bienaventurados a los que sufren. Por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno ungiéndole con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la fe, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá pecados. Amén. Aquí vemos el poder de la oración, pero yo quisiera recalcar el versículo 15, que nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Así que aquí nos da un deber Dios a través de su palabra, y es el poder orar por los enfermos. Pero nos está hablando de una oración que tenga la fe puesta en la obra que Jesús hizo. Dice allí en la cruz del Calvario, Él ya perdonó, Él ya nos sanó. Dice, Él llevó nuestras enfermedades en su muerte. Cada uno de nosotros nos toca el poder crecer en esa fe. Que al orar nosotros podamos creer que Dios es poderoso primeramente para salvar, pero también para perdonar, pero también para sanar. Lo dice el versículo 15, y la oración de fe. Aquí no está en esa fe, en orar con fe. Amén. Así que necesitamos crecer en esa fe verdadera, que lo que pedimos tendremos allí en nuestro corazón seguridad de que Dios será galardonador de esa oración. Amén. Por lo cual dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces,
hay una salud prometida, un perdón prometido, y también nos habla de que habrá una respuesta de Dios a nuestra oración de fe. Amén. Así que ore con fe. Creyendo que Dios estará allí escuchando esa oración y que también Él obrará, Él contestará. Amén. Así que crezcamos en la fe verdadera, y nos habla de una fe que no solamente salvará al enfermo, sino que también podamos ver un poco más hacia en el libro de Hebreos. Tenemos un capítulo dedicado a la fe, y es el capítulo 11. Allí se encuentra la lista de los de la fe, aquellos que vencieron mediante la fe, y nos encontramos allí los nombres de aquellos que nosotros podemos considerar como los héroes de la fe. Pero en el versículo 6 de este capítulo nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los. Así que buscar a Dios es un inicio, pero dice que debemos buscarle con fe. Amén. Debemos creer que Dios oirá esa respuesta, y para orar con fe tenemos que quitar algo de nuestros corazones, que es la incredulidad, que puede hacer que esa oración no sea cumplida, ¿no? Dice el que duda en su corazón. No debemos dudar, porque nos habla las Escrituras que el que duda es semejante a las olas del mar, ¿no? Siempre están en movimiento, desde una orilla hacia la otra, pero nunca están allí firmes, estables. Por lo cual nosotros debemos ser de un solo propósito, de una sola fe. Y aquí dice: fe es imposible agradar a Dios, porque hay promesas, hay recompensas, pero también tiene este requisito de los hombres, de ningún humano. Dice: Dios mismo nos habla, pero sin fe es imposible agradar a Dios, y que debemos buscarle, debemos orar creyendo que Dios nos va a recompensar. Amén. Así que tenga en cuenta este principio, tenga fe, confíe, crezca en esa fe verdadera, y esto habla del inicio de nuestra vida en Dios. Creer en Dios es el inicio de la vida espiritual, por lo cual debemos cada día también allí mantener esa confianza en Dios. También quisiera allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, encontramos en el versículo 8, dice allí: Dios espera que todos puedan ser salvos, pero hay condiciones, y la fe, la palabra de Dios es fundamental para poder creer. Amén. Así que si queremos fundamentar nuestra fe sobre algo sólido, debemos allí afirmarla en lo que Dios nos habla. Amén. Muchas personas pueden tener fe, pero si no está fundada sobre la roca, sobre ese fundamento estable que es Cristo, que es su palabra, nuestra fe podría debilitarse. Pero dice allí en el versículo 8 de Romanos, en capítulo 10, versículo 8, dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Entonces, ¿cuánto debe morar en abundancia la palabra de Dios
en nuestros corazones, de tal manera que podamos servirle a Dios con gozo, con alegría, cantando y proclamando esa verdad en nuestra vida diaria. Así que la palabra sigue siendo el fundamento de nuestra fe. Dice allí el versículo 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Tiene que estar en nuestros labios, pero tiene que salir desde nuestro corazón. Amén. La palabra implantada en nuestros corazones. La tenemos aquí en la Biblia, pero también la tenemos en nuestros corazones. Esto es fundamental que esté en nuestros corazones, porque desde allí dice, sale todo lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos allí mencionando muy poco de las Escrituras, esto nos habla que necesitamos allí grabar más de ese fundamento estable. Así que Dios quiere que podamos crecer en esa fe verdadera. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Esto es lo que veíamos al inicio. Y el Señor lo levanta. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Por lo cual debemos creer que Dios está al inicio de esa vida de fe y que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. En Efesios capítulo 6, allí encontramos la palabra del Señor que nos enseña, que nos alienta a poder confiar en la palabra de Dios, que sigue siendo también un escudo y una protección para nosotros. Entonces dice en Efesios versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Allí realmente nos habla que el escudo de la fe es aquel escudo que nos protege. Y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, si nosotros tenemos ese escudo de la fe en su palabra, en Dios, entonces estaremos protegidos, estaremos guardados, podremos salir victoriosos en el Señor. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? De victoria en victoria, él podía proclamar, aun cuando se encontraba en situaciones difíciles, él podía decir que en Cristo todo lo podía. Y qué precioso es saber que el escudo de la fe, que está fundamentado en la palabra de Dios, ese es el escudo que va a guardar y va a proteger nuestras vidas diariamente. Dice el libro de Hechos allí, un poco más hacia atrás, en el capítulo 6 del libro de Hechos, encontramos en el versículo 5, capítulo 6, versículo 5, dice la Escritura, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Prócoro y a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, Esteban, dice allí, lleno de fe, lleno de la gracia del Espíritu Santo, hacía grandes señales. Qué precioso es que en esta noche cada uno de nosotros podamos estar gozosos porque tenemos la Escritura a nuestro alcance, la hemos leído, la hemos oído, la tenemos en nuestros corazones, pero es necesario que ahora podamos creer que el Señor espera, que esa fe crezca, esa fe verdadera, que no solamente nos lleve a estar convencidos en nuestros corazones que Dios estará respondiendo, que Dios estará contestando, que Dios estará levantando a los enfermos, que Dios estará perdonando, que Dios allí está con esa salvación eterna
personas necesitadas a las cuales podamos orar en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre por sobre todas las cosas. Entonces encontramos que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Allí por último vamos a compartir en Primera de Pedro, allí casi al final de nuestra Biblia, la carta del apóstol Pedro, dice en el capítulo 1, versículo 9. Y aquí nos habla sobre que la salvación es el objetivo de nuestra fe. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Y dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras. Entonces, fe y salvación están unidas. Amén. Dice, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. En esta hora oramos al Señor pidiendo que Dios pueda fortalecer nuestras vidas, nuestros corazones, para que podamos creer que Dios estará allí dándonos todo lo necesario para que podamos crecer en esa verdadera fe. Esa fe que está fundamentada en las Escrituras, que está fundamentada en nuestra confianza en Dios, de que al orar, que Él también estará allí respondiendo como Él lo sabe hacer. Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta hora. Te damos gracias porque tú has mirado nuestros corazones, que nos encontrábamos lejos de ti. Pero tú has despertado también en nuestras vidas esa gran necesidad de oír tu palabra, de escucharla, de recibirla en nuestros corazones. Pero ahora, Señor, queremos, así como un niño diariamente aguarda el poder crecer, desarrollarse, alcanzar nuevas metas, nuevos propósitos, así también en esta noche nosotros queremos rendir nuestros corazones y queremos rogarte para que esa palabra viva, poderosa, pueda allí capacitarnos, transformarnos, darnos la fe suficiente para poder orar diariamente a ti y creer que esa oración será respondida, que esa oración tendrá allí una respuesta de parte de Dios. Queremos, Señor, no tener una fe que esté fundamentada en nuestra mente, en nuestros pensamientos o en nuestros principios. Queremos, Señor, esa fe verdadera que tiene como fundamento sólido la roca eterna, la palabra viva, esa palabra que fue proclamada allí por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ponía las manos y eran sanados. Él allí oraba por aquellos que estaban quebrantados y dolidos en su interior, en su corazón, y eran restaurados. En esta noche, Señor, ayúdanos para que esa fe verdadera crezca en nuestras vidas y cada uno de nosotros podamos ser instrumento en tus manos, que frente a la necesidad, frente a la desolación de los corazones allí lejos de ti, podamos proclamar la palabra viva que está en abundancia en nuestros corazones. En el nombre de Jesús pido, Señor, por cada uno de los que han oído las Escrituras y que han sentido en su corazón la necesidad de seguir creciendo en ti, de seguir teniendo esa fe verdadera que cada día le lleve a conocer más a Dios y a experimentar el poder de Dios, ese poder que todo lo puede. En el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo. Sé que tú has hablado de nuestros corazones y has puesto este desafío dentro de nuestro interior, pero también nos darás, Señor, todo lo que necesitamos para que cada día podamos así mantenerlo en nuestra vida y llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, por los que están pasando tiempos de necesidad, de enfermedad, oh Dios, que allí tu mano sanadora sea, Señor,
pueda ser